del Señor. Y les invito a orar en el silencio de su banco por unos segundos, que esa palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros en esta noche pueda llegar a nuestro corazón, porque en cada predicación Dios siempre tiene una palabra rema, una palabra especial para cada uno de nosotros. Y a veces decimos, de este tema ya escuché tantas veces, o este versículo lo conozco de memoria, pero Dios siempre, siempre, siempre tiene algo nuevo para nuestras vidas. Amén. Amén. Y qué hermoso que es así, que en Jesucristo hay novedad de vida. Y el tema que quiero que miremos juntos en esta noche tiene que ver con la estación en la que estamos por entrar. Y tiene que ver, ahora sí, Fabri, tiene que ver con la primavera, con esa renovación que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Y primavera tiene que ver con dos palabras en el latín. Una que es prima, que tiene que ver con verdor, con el primer, y vera, que tiene que ver con verdor. El primer verdor. Cuando está por comenzar la primavera, enseguida nos damos cuenta, porque vemos toda una revolución en la naturaleza. Y esta estación se forma no en todos los países, eso es lo curioso, pero sí en el nuestro, por ejemplo. Y tiene que ver con esa inclinación que tiene la Tierra en relación al Sol, en ese movimiento de traslación, todo esto que hemos aprendido en geografía, en nuestros años de primaria y secundaria, y donde da el Sol más fuerte, allí se forma el verano, lo cálido, y cuando el otro lado queda más lejos del rayo solar, el invierno. Y nosotros tenemos la bendición de tener primavera y otoño. Primavera y otoño. ¿Y cuáles son las características de esta estación? Por un lado, se empiezan a alargar los días. Todo el mundo está feliz porque hay más horas de luz, decimos. Las temperaturas son más agradables, va cediendo el frío. Y qué invierno frío nos ha tocado este año, ¿verdad? De los más fríos. Y bueno, ahora nos acercamos a otra etapa, a otra paz. De pronto, en toda la naturaleza, o por lo menos en mi jardín, hay un estallido de colores y de perfumes, porque todas las flores parecieran renacer y mostrarnos sus colores y sus perfumes. Es una época importante para la polinización. Y yo ya tengo abejitas en mi terreno que me están picando las flores del ciruelo y ya veo que me los va a bichar todos, pero bueno, qué lindo es verlas en su trabajo y llevando el néctar de un lugar a otro, y de esta manera las flores y los frutos se multiplican. Así que benditas sean también estas abejitas. Despiertan los animales del tiempo de hibernación. Animalitos que parecían casi muertos, como los osos, vuelven en todo su trabajo, en toda su plenitud, en todo lo que esos animales cada uno hace. Y no solo las flores, sino que todos los árboles, todo el pasto, todo reverdece. Aquellos que tienen jardines o que tienen patios con plantas, o aquellos que les gusta la naturaleza, saben que esto es así. Pero la Biblia también nos habla de una primavera espiritual. Y ahí es donde queremos entrar en la palabra de Dios en esta noche. Qué hermoso que Dios no solo nos da estaciones del año, sino que también nos da la posibilidad de un reverdecer en nuestra vida espiritual. Y yo quiero que miremos los aspectos de este renovarnos que Dios tiene para cada uno de nosotros en algunas palabras que la Biblia usa. La primera de esas palabras, la tercera sería, placa Fabri,
La primera de esas palabras es retoño. Y lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 1. Y dice en la Reina Valera de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Presten atención a eso. En la NTV, si alguno tiene esa versión, van a ver que dice así: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y yo puedo ver en el fondo de mi casa esta experiencia. Tengo una vieja higuera que con el semitornado que pasó para final del año pasado, ya estaba, pobre higuera, bastante maltrecha, pero la terminó de derrumbar, la tiró. Entonces quedó el tronco, que ustedes lo van a ver, bueno, yo lo voy a mostrar de este lado, ahí que se ve un pedacito de ese tronco, y quedaron las raíces afuera. En el momento en que la tiró, la higuera ya estaba llena de flores que se convirtieron en frutos. Y Mario vino a mi casa justo en esos días y se tomó el trabajo de tirar tierra sobre esa raíz. Yo, la verdad, como los higos, no soy tan loca por los higos, no me hubiera tomado ese trabajo. Pero con la tierra, más o menos se mantuvo la higuera. Y es aquí que ahora esto que habla la Biblia del tocón que sale de dónde, de la raíz, son todos esos brotecitos nuevos, son como varillas, como plantitas nuevas que arrancaron de un tronco prácticamente seco, pero de la raíz salen estas varas. Ya las estoy mirando con pocas ganas porque son como 5 o 6. Las varitas, los brotes. Y ese es un tocón. ¿Y de qué habla la Biblia cuando en capítulo 11 de Isaías nos dice así? Brotará un renuevo. Es una profecía mesiánica, es una profecía que habla del Mesías, que habla del Señor Jesucristo, que iba a llegar en un tiempo muy difícil para Israel. Ustedes que conocen la historia del pueblo de Israel saben que habían nacido como una nación las 12 tribus, pero que después se separaron. Y quedó el rey del norte y quedó el rey del sur, el reino del sur. El reino del norte iba a ser llevado cautivo por Asiria, mientras que el reino del sur, Judá, iba a ser llevado cautivo por Babilonia. Y prácticamente Israel desaparecido. Qué momento difícil, qué situación tan desesperante. Y allí Dios envía esta palabra de esperanza, esta palabra que refrescaba al pueblo de Israel. Por más devastador que fuera lo que ellos estaban viendo, Dios les prometía que el Mesías llegaría, ese brote de la raíz, ¿de quién? Es curioso que el profeta Isaías, por inspiración de Dios, no dice de la raíz de David, sino que va más atrás y va a Isaí, su padre. ¿Por qué? Porque el primer rey de esa familia fue David. Y Dios le había prometido que de su descendencia siempre habría reyes, que toda su descendencia iban a ser los reyes. Pero de ese tronco devastado de esta dinastía davídica iba a nacer el Mesías. Segunda de Samuel, capítulo 7, está esa profecía que Dios le había dado a David. Y le dijo así: cuando tus días se cumplan
y reposes con tus padres. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Para siempre, había dicho Dios. Pero ¿saben qué? Hacía 600 años aproximadamente que no se sentaba un rey de esta dinastía. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. ¿Por qué lo nombra a Isaí? Justamente porque Isaí no era rey, era un agricultor, un pastor de ovejas, un hombre humilde. Su hijo fue uno de sus 7 hijos, el primer rey de Israel. Y Dios nos estaba diciendo que de ese tronco y de esa raíz, ese vástago que iba a retoñar, iba a ser alguien que vendría con humildad. Y así nació el Señor Jesucristo. En la aldea, que dice la Biblia, la más pequeña de todas las aldeas, de una de las familias más humildes, de un padre agricultor y un padre pastor de ovejas. De esa, en un establo, nacido en un establo como ninguno de nosotros hemos nacido, pero así nació Jesús, y que iba a ser criado, que sus primeros juegos iban a ser en un taller de carpintero. Esta es la manera en la que el Señor Jesús llegó a la tierra por amor a cada uno de nosotros. Y Jesús vino para darnos vida, Jesús vino para darnos esperanza, y Jesús nos dice en esta noche que cualquiera sea nuestra situación en este año 2024, Él está aquí. Estamos viviendo situaciones desesperantes que escapan a lo que nosotros podemos controlar, tal vez situaciones de salud, tal vez crisis económicas o familiares. No importa la situación desesperante que nosotros podamos pasar, Jesús está aquí y es el vástago, es el renuevo de Dios para traer a nosotros, a nuestros corazones, esperanza, para decirnos, yo estoy contigo, yo puedo hacer lo que tú necesitas. Tráeme tu imposible. Y si nosotros le entregamos nuestros imposibles a Dios, Él se hace cargo. Pero una cosa es importante. Nosotros vimos de qué manera Él nació. Y nosotros también necesitamos ir al Salvador, ir a este Mesías, ir a este Dios que todo lo puede desde abajo, desde las raíces, abrazarnos a sus pies en humildad, en humillación y decirle, Señor, aquí estoy, te entrego esto que para mí es imposible. Lo dejo en tus manos. Te entrego mi vida, que tú la controles, que tú la gobiernes desde abajo, en humildad, en humillación, en esa búsqueda de nuestro Salvador. Y habrá, porque así lo promete el Señor, nuevos comienzos, nuevas posibilidades, nuevos sueños, nuevas bendiciones, una nueva sabiduría. Todo lo que necesitamos está en el Señor. Y Dios nos lo quiere ofrecer nuevo, nueva, una vida nueva que comienza hoy. No, si no conocemos al Señor, esta es noche de salvación para tu alma. Y si ya conocemos al Señor, es noche de oportunidad, noche de recibir ese renuevo que viene por parte del Espíritu Santo. Quiero remarcar esto. La obediencia, la humildad, la humillación, la búsqueda de Dios siempre desata lo sobrenatural del Señor y está a nuestra disposición.
Cuando yo digo yo puedo, yo lo sé, yo me arreglo, Dios nos deja. Pero cuando yo lo busco, cuando yo me inclino, todo lo sobrenatural de Dios va a estar a nuestro favor. ¡Qué bendición tan maravillosa! Y esto es lo primero que el Espíritu Santo nos quiere mostrar en esta noche. Noche de primavera, porque con Jesucristo es eterna primavera. Había una canción que cantábamos así, pero que es real, porque Dios es así. Va a florecer en nuestro corazón. Una segunda palabra que quiero compartir con ustedes en esta tarde, que tiene que ver con primavera, es el rocío de Dios. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia el rocío del cielo, el rocío de Dios? En la época del invierno, cuando nosotros, si nos levantamos temprano y nos asomamos, vemos una escarcha, que va cubriendo todo el patio, los autos, es esa delgada capa de hielo que deja todo un manto blanco, parece, y como si no hubiera vida debajo de esa capa blanca. Pero el rocío es lo contrario de la escarcha. El rocío es como una humedad, deja a los campos con ese verdor, los refresca. Y esto es muy importante y esta palabra está muy remarcada en la Biblia, porque Israel es una tierra seca, una tierra con muy poquitos terrenos que sean buenos para los cultivos. Entonces Israel sabía y entendía cuando la Biblia le hablaba del rocío de Dios. Y hay muchas metáforas que el Señor dejó en su palabra para que cada uno de nosotros nos las podamos apropiar en esta noche. La primera que quiero compartir con ustedes, la encontramos, la saben de memoria, así que si alguno lo quiere decir, ya puede decirlo, el Salmo 133:3, que dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío de Dios se relaciona, tiene que ver con las bendiciones de Dios. Se dice que el monte Hermón tiene un rocío copioso, una de las zonas de las regiones, el monte que más rocío recibe por la altura que tiene en Israel. Y que es tanto que va como corriendo hacia abajo, y toca lo que es Sión, que es reseco, el otro monte que está enfrente. Cuando nosotros estamos bajo la bendición de Dios, no solo somos bendecidos nosotros, sino que somos de bendición a los demás. Somos de bendición a los demás. Y esta bendición se hace aún mayor para el pueblo de Dios cuando estamos unidos, cuando estamos en hermandad, cuando vivimos en la unidad de Dios. Porque allí que Dios manda, bendición y vida eterna. Una segunda metáfora que usa la Biblia la encontramos en Números capítulo 11, aunque esto no es una metáfora, sino algo que ocurrió con el pueblo de Dios. En Números, al igual que en Éxodo, se nos dice algo que nos marca, nos muestra la provisión de Dios. Y dice en Números 11:9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía con él. Ustedes conocen la historia de Israel, que estuvo cautivo por muchísimos años en Egipto. Y cuando Dios los libera, cuando ellos comienzan el éxodo, atravesaron un largo desierto a causa de su rebeldía, 40 años. Pero la fidelidad de Dios se mantuvo con el pueblo, porque durante esos 40 años, todas las noches, junto con el rocío, Dios depositaba el maná.
¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay provisión para tu casa. Hay provisión para mi casa. Dios no nos va a hacer faltar lo esencial. Será tiempo de crisis para la economía de Argentina, será tiempo de crisis para todo el mundo, pero no para los hijos de Dios que se mantienen en fidelidad. Y puede decir, amén, gracias Señor, porque nunca le faltará el pan al Hijo de Dios. Nunca nos faltará. Podemos descansar en esa palabra de Dios. No he visto justo desamparado, ni su herencia, ni sus descendientes que mendiguen el pan. Siempre tendremos la provisión suficiente. Y qué maravilloso en estos tiempos poder descansar en esa promesa de Dios. Una tercer bendición del rocío de Dios la encontramos en Deuteronomio capítulo 33. Encontramos a Moisés, el gran líder del pueblo de Dios, ya en las instancias finales de su vida, a punto de morir. Pero como un pastor que mira un gran rebaño, Moisés tiene delante de él al pueblo de Israel. Y en este capítulo 33 comienza a bendecir a cada una de las tribus de Israel. Y a cada una le da una palabra específica, una palabra especial. Pero en el cierre de esa oración de bendición, en el capítulo 33, él dice, no hay como el Dios de Jesurum, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Marca a fuego este versículo 27 que es bellísimo. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, ¿qué cosa? Los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Israel habitará como confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. La abundancia y la protección de Dios. Iglesia de San Andrés, Dios te dice, San Andrés, habita confiado. Habita confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. Estamos en tiempos complicados en el tema de la seguridad. Escuchamos de asaltos, hemos sufrido incluso una familia en nuestra iglesia, ustedes saben, han sido asaltados hace muy poco tiempo, les arrancaron la reja y entraron, pero a pesar de todo, allí está la mano de Dios sosteniéndolos, fortaleciéndolos, porque podemos habitar confiados. Dios dice, hasta aquí. Pone el límite para la maldad del hombre. Nosotros habitamos confiados y bajo su protección, bajo su protección, bajo su manto de protección. Bendito sea su nombre. En Oseas capítulo 4 nos sigue hablando del rocío de Dios. Y en Oseas, amo ese profeta, Oseas 14 habla del arrepentimiento del pueblo de Dios, cómo Dios va a ser sanado de su rebelión, dice 14:4. Y allí nos habla de toda una fertilidad espiritual. El rocío de Dios nos da abundancia, el rocío de Dios nos da protección, el rocío de Dios nos da seguridad, el rocío de Dios nos trae bendiciones y también nos da fertilidad espiritual. Miren aquí. Dice que vamos a florecer como los lirios. ¿Alguna vez vieron un lirio? Dicen que es una de las flores más hermosas y se las llaman las flores de los reyes, porque los reyes las cultivaban en sus palacios. Es una
una flor blanca preciosa, aunque hay lirios de todos los colores, pero la flor blanca, el lirio blanco, lo usaban mucho en las culturas antiguas, en las religiones antiguas, como símbolo de pureza. Y Dios nos dice, mi rocío es para tu fertilidad espiritual. Vas a florecer como el lirio, vas a perfumar a los demás como el lirio. El perfume del lirio se huele desde lejos. Y qué hermoso, mis amados, cuando nuestras vidas son un perfume para todos los que están cerca, no que se corren de nosotros y dicen, uy, qué antipática y se van. Qué hermoso cuando nuestra vida tiene un perfume que atrae al otro. Dice también como los cedros del Líbano, el cedro, ese árbol imponente, altísimo, pero que tiene raíces profundas. Y esto nos habla de lo que tienen que ser nuestras raíces espirituales, que nos hacen sólidos, que no nos llevan las corrientes de estos tiempos para un lado y para el otro. Tenemos que tener discernimiento espiritual y para eso tenemos que conocer y mamar la palabra de Dios. Raíces como las del cedro. Qué hermoso. Para no ser bebés espirituales, sino como cedros, como columnas en la casa de Dios. El olivo. ¿Qué pasa con el olivo? Se lo machaca, ¿no? Se lo machaca, se lo machaca, se lo machaca. ¿Y qué sacan del olivo, de las aceitunas? El aceite. Y el aceite de oliva, el más rico que hay. Pero tiene todo un proceso. La aceituna no sé si no grita ay, ay, ay mientras la están machacando. Y nosotros pasamos por esos procesos. Y no nos asustemos de esos procesos, porque cuando estamos en el tiempo de la prueba, de las dificultades, de las angustias, de los sacudones, Dios está con nosotros. Y detrás de ese proceso vamos a dar un aceite especial. Qué hermoso es. Dice también que vamos a hacer como el trigo y como el vino. El vino símbolo de gozo, el trigo de abundancia, de prosperidad. Miren cuántas cosas. Si las sumamos todas, lo que nos trae el rocío de Dios. Para los jóvenes, Salmo 110. Les presenta un desafío, mis amados jóvenes y los que se sienten jóvenes, porque el texto dice así, Salmo 110, verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, escribe David, en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Hay versiones que dicen desde el alba de tu juventud. Y no importa cuál sea la figura, es este rocío. Dios llama, no nos hace soldados a la fuerza, no nos hace soldados de su ejército como obligándonos como esclavos. Nos invita a ser parte de su ejército. Y dice, qué bueno los jóvenes, porque están con toda la fuerza de la juventud. Jóvenes, si ustedes siguen a Jesucristo, están invirtiendo en el mejor reino, que es el reino de Dios. Y créanlo. Escuchaba, creo que hoy a la mañana o ayer a la mañana, no me acuerdo, el testimonio de Itiel Arroyo. Es un predicador que Dios está usando grandemente en este tiempo, así que se los recomiendo, escúchenlo. No hay desperdicio en cada una de sus palabras. Y él contaba en ese testimonio que era comunista y ferviente líder del comunismo. Y no se daba cuenta, porque a la vez iba a su iglesia. Y dice, nunca entendí que era algo incompatible hasta que el Espíritu Santo lo habló y lo sacudió. Le mostró que estaba sinceramente equivocado, pero equivocado. Entonces, qué maravilloso cuando nosotros podemos poner nuestra vida sobre la roca y dejar que el rocío de Dios
nos moje con su hermosura cada día. Es la presencia del Espíritu Santo el que hace todo esto en nuestro corazón. Sin la presencia del Espíritu Santo es imposible. No es en nuestras fuerzas, no es por lo que sé, no es por lo que puedo llegar a brindar, por el dinero, la fama o los éxitos que tenga, es solo el fluir del Espíritu Santo a través de mi vida. Lo último, Dios también quiere llevar en nuestra vida, hacer en nuestra vida, en esta primavera espiritual, no solo darnos ese renuevo, no solo que el rocío de Dios caiga cada día de nuestra día, sino también reverdecernos, que haya un renovar en nuestro corazón, que puede comenzar en cualquier momento y hoy es una noche ideal para hacerlo. ¿Debemos renovarnos en qué? En cada aspecto de nuestra vida cristiana. La Biblia habla mucho de renovar nuestra mente, porque la mente es el campo de batalla. Me gustó una figura que usó un escritor, que es un campo de batalla y no un patio de recreo. Los pensamientos se encuentran, los positivos y los negativos, pero no se juntan para jugar, sino se juntan para luchar. ¿Y a qué pensamiento le permitimos ganar? Generalmente nos ganan los negativos, ¿no? Vemos todo negro, cómo saldré de esta y qué pasará con aquello, y así vamos arrastrando la vida cristiana. La batalla está en nuestra mente. Por eso el desafío de Pablo es en esto pensad. Filipenses 3:8. En esto pensad. En todo lo que es bueno, lo honesto, lo que vale la pena pensar. Y debemos llenar nuestra mente de los pensamientos de Cristo. Es la única manera que podemos renovar nuestra mente. No hay otra. Reemplazar por la palabra de Dios todos los pensamientos nuestros. Y en la medida que nos empapemos y nos empapemos y nos empapemos de la palabra de Dios, empezaremos a pensar, como escribía Pablo, con la mente de Cristo. No hay otra manera de tener la mente de Cristo. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos encontramos con Josué, ¿no? Y el mandato que Dios le da, que estuviera pensando en este libro de la ley de día y de noche, en todo tiempo, masticarla, pensarla, memorizarla. Y cuánto nos cuesta. Somos de declarar en negativo. Somos de declarar lo que nos pasa, nuestros sentimientos negativos. Cuidado, llenémonos de la palabra de Dios y declaremos palabra de Dios en nuestro diario andar. Una segunda cosa que debemos renovar es nuestra lengua. Nuestra lengua. ¿Cuánto podemos herir con nuestra lengua? ¿Cuántas palabras hirientes podemos decir en instantes, una detrás de otra? Podemos herir al otro, a mi hermano, a mi familiar, a mi esposa, a mi esposo, mis hijos. Nuestros tonos, la lengua. Un problema para los cristianos la lengua. Sin embargo, la lengua dice lo que hay dentro de nuestro corazón. De la abundancia del corazón, habla la lengua. A veces me llama la atención, ¿no? Cómo nos cuesta entregar este área para la renovación. Se nos escapan las palabrotas, pero como si fueran... Ni nos preocupamos, ¿eh? Disculpa que te dije, o que dije. No es disculparme a mí o al que me escucha. Estamos ofendiendo al Señor. Dios quiere un hablar santo, un hablar
que le agrade, un hablar que le dé honra. La lengua forma parte de ese renovar. Renovar nuestra lengua. Renovar nuestro guardarropa. ¿Con qué vestidos andamos? No solo el vestido físico, sino también el vestido del espíritu, ¿no? Colosenses nos da todo una serie de hermosos vestidos que Dios preparó para nosotros, vestidos como escogidos de Dios, con amabilidad, con humildad, vestidos de perdón. ¿Dónde están esos vestidos? En el fondo de nuestros guardarropas, tantas veces. Sin embargo, usamos los otros, el de la ira, el de la mentira, el de la envidia. Pongámonos esos vestidos que Dios nos ofrece. ¿Qué de nuestros hábitos? Tal vez debemos renovar nuestros hábitos. Si estamos caminando en el camino del Señor, tenemos que tener la victoria sobre todos nuestros hábitos pecaminosos, sobre todos aquellos hábitos que sabemos que no son buenos. Podemos tener hábitos con el cigarrillo, con la bebida, con las adicciones, con las drogas. Dios nos quiere libertar y hoy puede ser ese día de la victoria. Miren, mi hija fumaba no sé cuánto, pero más de un paquete seguro. Y siempre decía, ay, tengo que dejar, porque yo sé que me hace mal, tengo que dejar, pero nunca juntaba la voluntad para poder hacerlo. Pero está de novia y se enamoró. Y el novio no fuma y sale en lo que sigue. Por amor hizo lo que en sí misma no podía hacer. Ahora yo pregunto, ¿estamos enamorados de Jesús o no? Porque si estamos enamoradas de Jesús, tenemos que poder dejar por amor a Él todos los hábitos que nos son nocivos. No nuestra voluntad, no pensando todo el día no tengo que fumar, no tengo, porque lo afirmamos más, sino entregárselo a Él y ser libres. Así que Dios nos da una nueva primavera en esta noche, con un renuevo, con un rocío, con un reverdecer. Está en nuestra decisión. ¿Empezar una primavera solo estacional o empezar una primavera espiritual? Lo decidimos. Lo decidimos. Recuerda, la obediencia a la palabra de Dios es lo que desata en nuestras vidas lo sobrenatural del poder de Dios. Lo que no podemos nosotros, el Señor lo hace en nosotros. Oramos. Padre, gracias, porque tú eres el que haces todo a favor nuestro. Viniste a este mundo para salvarnos, para mostrarnos tu amor, para identificarte con nuestras miserias, con nuestros pecados, con nuestras luchas y para darnos, Señor, ese renuevo que viene de ti. Gracias, porque de esa raíz de Isaí nació aquel que nos daría la victoria. Gracias por ese rocío que nos da la abundancia, la protección, la fertilidad espiritual, Señor. Gracias porque podemos sobrellevar las pruebas en tu poder. Y gracias porque tú quieres renovarnos, pero no como renovamos una casa o un taller o cualquier otra cosa. Renovarnos de adentro hacia afuera, Señor. Bendito sea el Espíritu Santo, capaz de hacerlo en cada uno de nuestros corazones. En esta noche te entregamos a ti, Señor, todo aquello que no te agrada, todo aquello que quieres
eliminar de nuestra vida. Y nos queremos abrazar a esa raíz de Isaí, en humildad, en amor, en confesión. Límpianos, Señor, en esta noche y ayúdanos a empezar de nuevo, una nueva primavera espiritual. Tus planes son perfectos, Señor. Gracias por los nuevos comienzos. Si estás esperando algún nuevo comienzo, recíbelo en esta noche en el nombre de Jesús. El Señor y vos. Pídele por ese sueño, pídele por aquello nuevo que estás deseando en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que traiga rocío donde hay sequedad. Si necesitas confiar en su provisión, en su protección, en su bendición, y que podamos reverdecer en una nueva manera de pensar y de vivir la vida cristiana. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos das. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Si no le abriste tu corazón a Jesús y en esta noche quieres hacerlo, tal vez no sepas mucho, no comprendas mucho de la Biblia, pero Dios también está aquí por su Espíritu Santo para decirte: te amo y quiero que seas mi hijo o mi hija. Si nunca hiciste una oración de entrega, esta noche puede ser tu oportunidad. Te pido que levantes una de tus manos para que el Señor te vea allí en el cielo y selle tu nombre. Escriba tu libro. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más desea entregar su corazón a Jesús? Dios te bendiga. Señor, gracias por estas personas que levantando su mano te dijeron: te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero comenzar de nuevo junto a ti en este caminar. Las bendecimos en tu nombre, Señor. Y gracias porque algo nuevo yo sé que estás comenzando a hacer en cada uno de sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.